Episodio 1. El susurro que nadie transcribió. Dicen que Cristo habló 7 veces antes de morir. Pero nadie te contó lo que dijo en el susurro que no debía escucharse. La hermana Lucía tenía 80 años y el corazón lleno de cicatrices que no aparecían en ningún informe médico. Nadie recordaba cuándo había llegado al convento de Santa Epifanía. Ni siquiera ella. Solo sabía rezar y recordar. Aquel día, los obreros reparaban el suelo del viejo archivo vaticano cuando encontraron una trampilla oculta bajo una losa agrietada. Nadie se atrevió a abrirla. Nadie, excepto ella. Esa madera no está maldita, susurró Lucía. Como si hablara con un fantasma del pasado. Está dolida. Entró sola con una linterna y una oración a medio terminar. El aire era espeso. Las paredes, húmedas como si lloraran. Allí, en el fondo, vio una caja de mármol cubierta de cruces grabadas a mano. La abrió. Dentro, una astilla oscura, carbonizada, y un manuscrito envuelto en lino, manchado de algo que no era tinta. Lucía lo desenrolló con dedos temblorosos. Las palabras estaban escritas en arameo antiguo, pero su alma las entendió antes que su mente. ¿Y si no era así como debía ser? Esa frase, esa duda, ¿podía ser real? ¿Cristo? ¿El Hijo? Preguntándose en su último aliento si había sido un error. Lucía cayó de rodillas. No por fe, por miedo. De repente, la astilla tembló en sus manos. Emitía un calor que no quemaba. Un calor como el de una lágrima retenida demasiado tiempo. En lo alto, una campana sonó sola. Nadie la había tocado. Horas después, el cardenal Benedicto fue informado de la anomalía. Al leer la transcripción, se puso de pie tan bruscamente que su copa de vino eclesiástico cayó al suelo. Esto no puede salir de aquí, dijo sin mirar a nadie. Si esa frase es cierta, la fe de medio mundo se quebraría. Pero ya era tarde. La hermana Lucía no volvió a hablar. Solo escribió una frase en su celda, antes de que le arrancaran el manuscrito. Dios no falló, pero dudó. Y por eso, lo entiendo más que nunca. Y esa noche, una estatua de Cristo en el Vaticano amaneció con una lágrima esculpida que no estaba allí antes. Episodio 2. La astilla que no debía brillar. No toda madera está muerta. Algunas guardan memoria. Y otras, aún respiran los susurros del Hijo del Hombre. El manuscrito había sido sellado en los archivos secretos. La hermana Lucía, aislada en una habitación sin ventanas, murmuraba frases en voz baja, como si alguien, o algo, le respondiera desde la oscuridad. Pero lo que el Vaticano no sabía, es que la astilla no se quedó allí. Uno de los monaguillos del convento, Tomás, apenas con 14 años, había visto a Lucía antes de que la encerraran. Ella lo miró fijamente, le tomó la mano, y le colocó algo envuelto en un pañuelo de lino rojo. No es un pedazo de cruz, le dijo. Es un pedazo de Dios, dudando. Esa noche, Tomás no durmió. Esperó que su madre se durmiera en la pequeña casa al lado del monasterio. Luego abrió el pañuelo. Allí estaba. Una astilla negra, delgada, casi sin forma, inerte, seca, hasta que él rezó. Padre nuestro, que estás en el CIE. La madera vibró. No tembló. Vibró, como si respondiera, como si tuviera voz. Y de pronto, un destello tenue, no como el fuego, no como la luz, emergió desde dentro de ella. Una luz tibia, como la de una vela encendida por la tristeza. Tomás dejó caer la astilla, pero esta no cayó al suelo. Flotó durante un segundo. Y luego susurró. No con palabras humanas. No con voz. Con duda. Tomás se llevó las manos a los oídos. Llorando. Sintió que la astilla le mostraba algo. Un Cristo colgado en la cruz. Pero sus ojos no miraban al cielo. Miraban a la tierra. A nosotros. Y preguntaban, ¿lo merecen? Al día siguiente, la madre de Tomás encontró al chico con fiebre, hablando en sueños en idiomas que nunca había escuchado. Mamá, la cruz me habló. ¿Qué cruz? ¿Hijo? La que sangra sin sangre. ¿Qué dices? La duda también fue sagrada. Mamá, y nos la ocultaron. Desde ese día, Tomás no volvió a ser el mismo. Y en un rincón del convento, en la pared donde colgaba un antiguo crucifijo, apareció una mancha. No era moho, era una quemadura en forma de lágrima. Y al tocarla, un monje juró escuchar, entre el silencio y el eco. ¿Y si no era así como debía ser? Episodio 3. El ángel que lloró al leerla. Los ángeles fueron creados para cantar santo por la eternidad. Pero uno de ellos lloró, al escuchar una frase que jamás debió ser dicha. El padre Mateo tenía 33 años. La edad de Cristo al morir. Y una fe más firme que los pilares de la basílica donde servía. Era conocido como el exorcista que ni el infierno se atrevía a mirar a los ojos. Nunca había temido a los demonios.
Hasta esa noche. Fue llamado al convento de Santa Epifanía por un caso urgente. La hermana Lucía había comenzado a hablar con voces que no eran suyas. ¿Qué ha dicho?, preguntó Mateo al prior, mientras el incienso se derramaba por las paredes como si huyera de algo invisible. Dice que escuchó a Cristo dudar. Eso no es posible. Entonces prepárese, padre, porque lo imposible ya está aquí. Entró a la celda. Lucía, sentada en el suelo, con las manos juntas como si rezara. Tenía los ojos en blanco, pero sonreía, una sonrisa que no era de paz, sino de certeza insoportable. Mateo empezó a orar. El aire se volvió espeso. Las velas temblaban sin viento. ¿Quién está en ti, Lucía?, gritó el sacerdote. Ella no respondió. Fue otra voz la que habló. Una voz que no venía de su garganta. Yo estuve allí cuando lo dijo. ¿Quién eres? ¿Un demonio? Fui ángel. Fui testigo. ¿De qué? De la duda del Cordero. La voz era como el crujir de una cruz vieja, como el susurro de un trueno que no quiere asustar. Mateo, temblando, extrajo un crucifijo. La habitación se apagó por completo. Sin explicación. En la oscuridad, una silueta alada apareció en la esquina. No era demoníaca. Era hermosa, y lloraba. Él preguntó si valía la pena, dijo el ángel, con una voz que parecía quebrarse. Y aún hoy, nadie lo ha respondido. Mateo cayó de rodillas. Su fe, intacta hasta ese momento, comenzó a agrietarse como un muro viejo. Lucía se desmayó. El ángel desapareció. Pero en la pared quedó algo escrito con fuego. Ni siquiera el hijo fue libre de la pregunta. Esa noche, el padre Mateo no durmió. Y al amanecer, al revisar la grabación del exorcismo, no se escuchaba su voz. Solo llanto. Un llanto que no era humano. Episodio 4. ¿Y si me equivoqué? Padre. Serie, La cruz donde Cristo susurró una duda antes de morir. Hay frases que marcan la historia, y otras que la desangran. Esta fue escrita en madera sagrada, y nunca debió ser leída. El cardenal Benedicto tenía el rostro de un hombre que había luchado con el silencio de Dios durante años. Él fue quien custodió el manuscrito hallado junto a la astilla. Nadie más debía verlo. Nadie más debía creer que Cristo dudó. Pero la verdad, como la sangre, siempre encuentra una grieta por donde escapar. Tras los incidentes con la hermana Lucía y el joven Tomás, el cardenal decidió leer el manuscrito una vez más, en soledad, en su despacho sellado con crucifijos y muros insonorizados. Encendió una vela, no por falta de luz, sino por temor a la electricidad. Sabía que lo que iba a leer no pertenecía al mundo moderno. Desenrolló el pergamino. Las palabras en arameo parecían cambiar cada vez que las miraba, como si la duda fuera viva, respirante. Y entonces, la frase completa ardió en su retina como un clavo invisible. ¿Y si me equivoqué? Padre. Benedicto soltó el pergamino. Cayó hacia atrás, no por la blasfemia, sino por el eco que sintió dentro de sí. No fue una frase histórica, fue una confesión íntima, un suspiro, una grieta en la carne divina. El cardenal, que jamás había llorado en público, sintió una lágrima descender por su mejilla, pero no era tristeza, era identificación. Dios mío, susurró, ¿también tú tuviste miedo de fallar? De pronto, la vela se apagó sola. El pergamino cayó al suelo y se encendió sin fuego visible. Se consumió sin dejar cenizas. Y en la oscuridad, una voz, idéntica a la que había escuchado en su primer sermón como sacerdote. Hacía 50 años, le habló al oído. No fue error. Fue amor, disfrazado de duda. Benedicto cayó de rodillas. Pero no rezó. Se quedó en silencio. Horas más tarde, ordenó sellar el archivo con 7 cerraduras. Y escribió un solo mensaje para el Papa. He visto lo que el Hijo susurró, y ya no puedo diferenciar entre la duda y la verdad. Pero antes de que lo enviaran, su asistente encontró la oficina vacía. El cardenal había desaparecido sin dejar huella. Solo quedó un crucifijo, y un eco en la madera que susurraba. ¿Y si me equivoqué? Padre. Episodio 5. La monja que soñaba la crucifixión al revés. Los sueños son el lenguaje que Dios usa cuando el alma ya no puede soportar la verdad despierta. Pero, ¿y si los sueños revelan lo que la historia cayó? La hermana Sofía tenía visiones desde niña. El convento la acogió no por fe, sino por miedo. Cada vez que soñaba con Cristo, alguien moría con los ojos abiertos. Nunca supieron si era don celestial o condena encubierta. Pero esta vez, soñó algo distinto. Cristo no colgaba en la cruz. Cristo bajaba de ella. Y en su lugar, uno por uno, los hombres subían. Sacerdotes, obispos, fieles, inocentes, culpables, todos, como si la cruz ya no pidiera redención, sino sinceridad.
¿Qué viste, hermana?, le preguntó el padre Mateo al enterarse del sueño. Vi la cruz girar. Ya no era un sacrificio, era un espejo. Esa frase recorrió los pasillos del convento como un viento que solo los pecadores podían oír. Los cuadros religiosos cayeron sin razón. Una Biblia se abrió sola en el Salmo 22, justo donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la página tenía algo más. Una línea escrita a mano, en tinta vieja, que nadie recordaba haber visto antes. ¿Y si fui yo quien se abandonó? Sofía despertó empapada en sudor. En su cama había astillas de madera quemada. Las tocó, y escuchó una voz dentro de su pecho. No en sus oídos. La cruz no es el final. Es la pregunta que aún espera respuesta. Esa noche, las monjas encontraron a Sofía orando de espaldas al altar. Cuando le preguntaron por qué, respondió: porque si sigo mirando hacia adelante, solo veré lo que quieren que vea. Pero si giro, quizás vea lo que Cristo sí vio cuando dudó. Las otras monjas se persignaron. El miedo ya no venía del infierno. Venía del silencio de Dios. Y al amanecer, sobre el muro del convento, apareció escrita en sangre seca una frase que nadie pudo borrar. El sacrificio no fue negado, fue puesto en duda. Y aún así, lo aceptó. Desde ese día, los sueños de la hermana Sofía se convirtieron en oraciones que ninguna iglesia quiso escuchar, pero que el cielo parecía responder con lágrimas en las paredes. Episodio 6. El demonio que no pudo negar la verdad. Hay verdades tan sagradas, que ni el infierno se atreve a negarlas. Y cuando un demonio calla, es porque el cielo sangra. El exorcismo tuvo lugar en una aldea olvidada de Sicilia, donde las iglesias ya no abrían las puertas y los campanarios callaban incluso en Pascua. Allí vivía una joven llamada Miriam, de 17 años, que una mañana despertó hablando en idiomas que ni el sacerdote más sabio pudo identificar. Su familia creyó que era posesión, pero Miriam no gritaba, no insultaba, no blasfemaba, solo repetía una frase en voz baja, con los ojos en blanco. Él dudó, y lo escuché. El Vaticano envió a Mateo, el mismo exorcista que había enfrentado a la hermana Lucía, aún con cicatrices en la fe. Aceptó el caso, no por deber, sino porque quería escuchar de nuevo esa frase. Al llegar, encontró a Miriam encadenada al suelo de piedra. El aire era denso. Las velas se apagaban una por una. En el centro del pecho de la joven, había una cruz invertida, pero no dibujada. Era una marca en carne viva. Mateo inició el ritual. El demonio se manifestó, pero su voz no era como las otras veces. No rugía, lloraba. ¿Quién eres?, interrogó el sacerdote. Soy el que cayó, pero no el que mintió. Mateo apretó el crucifijo. ¿Qué sabes del susurro? El demonio se quedó en silencio. Sus ojos, a través de Miriam, miraban con un pavor antiguo. Yo lo escuché. ¿Dónde? En el Gólgota. Estaba allí. Y cuando él susurró, todo el infierno se detuvo. Porque lo que dijo era más humano que divino. Mateo tragó saliva. Su mano temblaba. ¿Qué dijo exactamente? Y entonces, el demonio, entre sollozos que no parecían suyos, pronunció la frase completa con una voz tan quebrada, tan cargada de verdad, que ni los ángeles se hubieran atrevido a imitarla. ¿Y si no fui suficiente? El silencio cayó como un velo de plomo. Miriam se desmayó. Las cadenas se rompieron solas. Y sobre la frente de la joven apareció una gota, no de sudor, no de sangre, sino de lágrima. Mateo, por primera vez en su carrera, no pronunció la oración final, porque entendió que no había demonio que exorcizar. Había memoria. Y la duda seguía viva. Episodio 7. El Papa que pidió perdón en silencio. Cuando incluso el sucesor de Pedro tiembla al leer una frase, no es porque tema al escándalo, sino porque teme estar delante de una verdad que ni el cielo puede negar. La carta llegó sellada con cera negra, sin remitente, y fue colocada sobre el escritorio papal en plena madrugada. Nadie sabía cómo había llegado. Los guardias juraban no haber visto a nadie entrar. Pero allí estaba. Solo decía 4 palabras. Lea lo que él dudó. El Papa Celestino V, un hombre de oración profunda y voz suave, abrió el sobre con manos que ya no conocían la sorpresa, hasta ese momento. Dentro, un pedazo de pergamino carbonizado. Y en él, la frase: ¿y si no fui suficiente? Durante casi 1 hora. No se movió. No respiró con normalidad. Solo miraba esas palabras como quien contempla un abismo en el que nunca imaginó caer. Recordó sus años como teólogo, sus estudios sobre las últimas palabras de Cristo, sus dudas personales que nunca compartió. Y por primera vez, entendió que esa frase lo atravesaba no como papa, sino como hijo. Esa noche, Celestino V no celebró misa. Bajó solo a la cripta vaticana.
donde yacían los huesos de antiguos pontífices, y se arrodilló frente al sepulcro de Pedro. «Tú también dudaste, ¿verdad?», murmuró, «cuando lo negaste 3 veces. ¿Sabías ya que el Hijo también lo haría? ¿En secreto? ¿En su último aliento?». No hubo respuesta celestial. Solo el sonido de una paloma que descendió de las alturas y se posó sobre el altar subterráneo. Y en su pata, una astilla. La misma. La de la cruz. El Papa la tomó con reverencia. Con temor. Y la colocó sobre su pecho. Sintió un ardor suave. No físico, sino espiritual. Como si la cruz misma reconociera el peso de quien la sostenía. Y entonces, lloró. No como líder de millones. Lloró como hombre que necesitaba que su Dios también hubiera dudado. Aunque fuera por un segundo. Al amanecer, escribió una frase en su diario personal, uno que jamás sería publicado. Si el Hijo dudó, no fue debilidad. Fue su forma más perfecta de entendernos. Nunca volvió a hablar del tema. Pero cada noche, antes de dormir, colocaba la astilla sobre su corazón. Y pedía perdón en silencio. Episodio 8. Las iglesias que amanecieron vacías. No fue el fin del mundo. Fue algo peor. La fe comenzó a irse, y nadie supo cómo detenerla. 3 días después de que el Papa Celestino V tocara la astilla, milagrosamente empezaron a desaparecer fieles de las iglesias de Europa. Comenzando en silencio. Nadie gritaba. Nadie corría. Nadie rompía imágenes ni Biblias. Solo se iban. Uno por uno. Durante la misa. Durante el amén. Y lo más inquietante, era que algunos desaparecían en medio de la oración. Literalmente. El padre Gabriele. En Florencia. Aún recuerda el momento exacto. Estaba dando la comunión. Una mujer de cabello blanco. Devota de cada domingo. Se arrodilló, y justo antes de recibir el cuerpo de Cristo, se desvaneció en el aire. No hubo humo. No hubo fuego. Solo el eco de una respiración entrecortada. Y un murmullo que solo él escuchó. Ya entendí por qué él dudó. El fenómeno se repitió en distintas ciudades: Sevilla, Marsella, Cracovia. Los altares amanecían intactos. Las velas seguían encendidas. Pero los bancos, vacíos. Las autoridades eclesiásticas trataron de callarlo. Lo llamaron ausencias místicas. Algunos lo atribuían a milagros. Otros a castigos. Pero todos ignoraban la conexión. Hasta que en cada altar afectado apareció escrita la misma frase en el mantel litúrgico. ¿Y si no fue suficiente? Ya no era solo una duda. Era una grieta colectiva. Un susurro que se estaba propagando como un virus silencioso. No mataba cuerpos, mataba certezas. En una aldea de Polonia, un sacerdote encontró a una niña de 9 años rezando sola en una iglesia vacía. ¿Dónde están todos? ¿Hija? Ella levantó los ojos. Serenos pero tristes. Se fueron, porque ya no quieren una cruz que dude más que ellos. Esa noche, al revisar las cámaras de seguridad del Vaticano, los cardenales vieron una imagen imposible. Cristo, en el crucifijo principal, movía la cabeza levemente. Y sus labios, aunque de madera, parecían articular una palabra. ¿Por qué? Aún creen. Episodio 9. El cadáver que recitó el susurro. Algunos cuerpos descansan en paz. Pero hay otros, que no pueden dormir hasta que la verdad sea dicha. Aunque la tierra intente callarlos. En un monasterio olvidado de Toledo, los monjes decidieron exhumar el cuerpo del padre Elías, fallecido hace más de 300 años. Su tumba estaba sellada con símbolos arameos y una nota: no abrir hasta que el cielo tiemble. Y el cielo, ya estaba temblando. Cuando abrieron el ataúd, esperaban encontrar huesos y polvo. Pero el cuerpo de Elías estaba intacto. No momificado. No seco. Fresco. Como si hubiese muerto ayer. Uno de los monjes, joven y temeroso, se acercó para tomar una muestra. Y fue entonces cuando sucedió lo imposible. El cadáver abrió la boca. No respiró. No gimió. Recitó: ¿y si no fui suficiente? ¿Padre? El grito de los monjes resonó por todo el convento. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas. Pero uno, el abad Miguel, no tembló. Porque esa frase ya la había escuchado, en sueños. Dijo lo mismo que el manuscrito prohibido, susurró. Pálido. Lo mismo que la astilla. ¿Cómo puede un muerto recordar lo que fue silenciado por siglos? A las horas, el cuerpo de Elías comenzó a sangrar por la frente. Una sola gota. Una lágrima carmesí que descendió lentamente, y formó en su pecho la figura de una cruz invertida con el símbolo del infinito en el centro. Era un mensaje. Esa noche, el abad Miguel buscó entre los documentos antiguos y halló una carta jamás enviada, escrita por el propio Elías antes de morir. Decía: Cristo me habló en sueños. Me mostró su último pensamiento, el que los hombres no quisieron aceptar. No fue traición.
Fue ternura aterradora, dudar de sí mismo para abrazar la duda de todos. Desde entonces, cada medianoche, la cripta huele a incienso quemado, y se escucha una voz que repite desde el ataúd cerrado: no crean solo en mi gloria, crean también en mi temor. Y cada vez que el abad reza el credo, siente que alguien, o algo, repite en voz baja junto a él: fue crucificado. Sí, pero también temió no lograrlo. Episodio 10, el fuego que no quemó la cruz. Hay llamas que purifican, otras destruyen, y hay una que se arrodilla ante la verdad y se apaga sin luchar. Tras la exhumación del padre Elías y la frase susurrada desde el más allá, el Vaticano ordenó un protocolo extremo: quemar todo lo relacionado con el manuscrito, la astilla y cualquier resto vinculado al susurro prohibido. Una hoguera fue preparada en el centro de un monasterio aislado en los Alpes italianos. La astilla, el pergamino duplicado, incluso los lienzos manchados con frases arameas, todo sería reducido a cenizas. Todo, menos la duda. El padre Lorenzo, elegido para dirigir la quema, era conocido por su rigidez doctrinal. Lo que arde deja de tentar, decía. Esa noche, frente a testigos, lanzó los objetos uno por uno al fuego. El pergamino desapareció. Los lienzos se retorcieron como si lloraran. Pero cuando arrojó la astilla de la cruz, el fuego se detuvo. Literalmente, las llamas se congelaron por un segundo en el aire, como si una mano invisible hubiera ordenado el silencio del fuego. Y entonces, la hoguera explotó hacia afuera, pero sin calor. Nadie fue herido, pero todos escucharon lo mismo: no me toques con fuego si no entiendes mi llanto. La astilla flotaba intacta en el centro de la ceniza. Brillaba suavemente. Y respiraba. El padre Lorenzo, temblando, cayó de rodillas. Esto no es herejía, murmuró. Es una confesión que el mundo aún no ha sabido perdonar. Uno de los monjes se atrevió a tocar la astilla. Su mano no se quemó, pero sus ojos cambiaron. Vi su rostro, dijo entre lágrimas. Y no estaba en paz. No por miedo, por amor, porque dudó por nosotros. Desde esa noche, el monasterio ya no volvió a usar fuego para encender sus velas. Solo dejaban que la luz entrara cuando el sol nacía. Y justo a la hora del amanecer, la astilla brillaba sola, como si recordara la hora exacta en la que él dudó. Episodio 11, el evangelio que nadie escribió. No todos los evangelios fueron negados. Algunos simplemente fueron silenciados, porque contenían lo que ni el amor quiso recordar. En una abadía en ruinas del sur de Francia, donde los techos colapsaban y las paredes respiraban humedad, un historiador llamado André de la Tour encontró un códice sellado dentro del cráneo de una estatua de San Juan. No era un manuscrito cualquiera. Era un texto sin firma, sin fecha, sin autor humano. Su título, en latín casi ilegible, decía: Evangelium Octavum, el octavo evangelio. Al abrirlo, André se dio cuenta de algo: las páginas no estaban escritas con tinta. Estaban marcadas como si hubiesen sido talladas por fuego leve, letra por letra, como si cada palabra hubiera costado dolor. Y en la primera hoja, una frase estremecedora: este es el evangelio que los hombres no pudieron cargar, y por eso lo enterraron en huesos. El contenido era devastador. Narraba los momentos en los que Cristo dudaba en silencio. No en el desierto, ni en el huerto, sino en el corazón del sacrificio. No era traición, no era debilidad. Era una humanidad tan pura que dolía leerla. Vi sus ojos mientras colgaba. No miraban al cielo, miraban al hombre. Y la duda no fue si valía la pena. La duda fue si el hombre alguna vez entendería. El códice hablaba también de una conversación nunca registrada entre Jesús y María, la noche antes del arresto. Madre, ¿y si mi cruz no sana? Sino que solo revela lo que no quieren ver. André temblaba, lloraba. Sintió que cada palabra lo desnudaba espiritualmente. Este evangelio no buscaba convertir. Buscaba hacerte recordar lo que preferiste olvidar, que hasta la luz tembló antes de entrar en la oscuridad. Intentó llevar el códice a Roma, pero al subir al tren, el texto desapareció entre sus manos. Se deshizo como ceniza viva. Solo quedó una frase grabada en la madera del asiento. El octavo evangelio no se escribe con tinta. Se escribe en la conciencia de los que aún tienen el valor de dudar y seguir amando. Y esa noche, por primera vez, André rezó sin pedir nada. Solo lloró, porque entendió que la duda de Cristo era también la suya. Episodio 12, la fe que sobrevivió a la duda. No toda fe nace del fuego. Algunas nacen del frío, del silencio, y de una pregunta que jamás obtuvo respuesta, pero aún así fue abrazada. La hermana Lucía agonizaba en su celda, consumida por visiones que ningún médico, ni exorcista, ni cardenal supo explicar. Desde que escuchó el susurro de Cristo,
Su alma vivía al filo de la verdad y del abismo. Durante días no habló. Solo respiraba con dificultad, mientras apretaba entre los dedos la astilla sagrada. Ya oscura como el olvido, pero cálida como un recuerdo que no quiere irse. Esa noche, el cielo sobre Roma se cubrió de nubes negras. Pero no llovía. Lloraba. El padre Mateo fue a visitarla por última vez. Le llevó un rosario. Ella no lo quiso. No quiero repetir palabras, dijo con voz apagada. Quiero que él me repita la suya. ¿Cuál?, preguntó Mateo. Ella lo miró. Sonrió con ternura. Esa que nadie quiso escribir. La que arde más que cualquier fuego. ¿Y si no fui suficiente? Mateo cayó de rodillas. Ya no intentaba luchar contra el misterio. Solo quería permanecer dentro de él. Lucía cerró los ojos. Y en ese instante, su piel se iluminó levemente. Como si la fe, esa verdadera, la que nace entre grietas, resplandeciera en el momento de morir. No hubo milagro. No hubo ascensión. Solo paz. Una paz que sabía a humanidad completa. Pero al revisar la celda, encontraron algo imposible. En la pared, escrita con su propia sangre, había una frase final. No necesito que él haya sido perfecto. Lo amo más por haber dudado. Porque en su duda, encontré el valor para seguir creyendo. Esa misma noche, miles de personas, en distintos lugares del mundo, soñaron lo mismo. Un Cristo que los miraba sin corona, sin cruz, solo con ojos llenos de miedo y de amor. Y les preguntaba, ¿aún así, me seguirías? Y al despertar, ninguno sabía si era un sueño, o una invitación a creer, a pesar del susurro, o precisamente, por él. Episodio 13, el milagro que sangró verdad. Serie, la cruz donde Cristo susurró una duda antes de morir. Hay milagros que curan, otros que consuelan, pero los más temidos son los que confiesan. Una semana después de la muerte de la hermana Lucía, el convento de Santa Epifanía fue clausurado por orden papal. Las autoridades vaticanas querían enterrar toda huella del susurro prohibido. Toda, excepto la que ya se había sembrado en los corazones. Pero algo resistió el silencio, una estatua del Cristo crucificado, olvidada en la capilla lateral, tallada en mármol puro, sin nombre, sin firma, sin historia. A las 3:33 de la madrugada, hora en la que, según los antiguos textos místicos, la línea entre el cielo y la tierra se vuelve más delgada, la estatua comenzó a sangrar. No por las manos, no por los pies, por la boca. Los monjes supervivientes acudieron aterrados. Uno de ellos, el más joven, llamado Simón, se acercó con una vela y un cuaderno en blanco. La sangre descendía lentamente, dibujando líneas sobre el mármol, que parecían trazos desordenados, hasta que una frase emergió, escrita gota a gota. ¿Y si no fui suficiente, y aún así me entregué? Simón cayó de rodillas. Esto no es una maldición, murmuró. Es la confesión más santa jamás pronunciada. Intentaron limpiar la sangre. No pudieron. Intentaron taparla con una tela. La tela se rompió sola. Intentaron mover la estatua. Se volvió más pesada que la piedra misma. Las noticias se filtraron. Cientos llegaron en silencio. Sin cruz. Sin Biblia. Sin miedo. Solo con una pregunta en el pecho. La misma que sangraba desde el mármol. Y algo extraordinario ocurrió. Los que se arrodillaban frente a la estatua no pedían milagros. No pedían salud, amor, trabajo, ni perdón. Solo susurraban. Yo también dudé, Señor. Y ahora entiendo que tú me entendiste primero. Esa noche, el Vaticano recibió una carta anónima, escrita en tinta roja. No pueden detener la duda, porque fue lo que lo hizo humano. Y lo humano es lo que nos hace seguir creyendo. Desde entonces, la estatua no volvió a sangrar. Pero al amanecer, cuando la luz entra por el ventanal roto, parece que sonríe, no de victoria, sino de verdad aceptada. Episodio 14, el juicio que comenzó sin ángeles. Nos enseñaron que el juicio final vendría con trompetas, relámpagos y ángeles descendiendo del cielo. Pero cuando empezó, no hubo sonido. Solo una pregunta, resonando dentro de cada alma. Tras el milagro de la estatua sangrante, algo cambió en el mundo. No en los cielos, no en los templos, en las personas. Ya no rezaban de la misma forma. Ya no pedían. Ya no temían al castigo eterno. Temían algo más íntimo. Ser incapaces de responder a la misma duda que Cristo susurró antes de morir. ¿Y si no fui suficiente? Y entonces, comenzó el juicio. Pero no fue dictado desde lo alto. No hubo truenos. No hubo separación de ovejas y cabras. No hubo fuego. Solo un espejo. Invisible. Silencioso. Cada ser humano, al mirar dentro de sí, escuchó una voz.
No la de Dios. No la del demonio. La suya propia, reflejada desde la cruz. Y esa voz preguntaba, ¿y si yo tampoco he sido suficiente para amar, para creer, para perdonar? El juicio no fue una sentencia. Fue un eco, un espejo del susurro original. En una pequeña aldea de Perú, un anciano ciego dijo durante la misa, no necesitamos que él haya sido perfecto. Necesitamos que haya dudado, para saber que nosotros también podemos seguir creyendo, incluso cuando temblamos. En Jerusalén, un niño que jamás habló desde su nacimiento, pronunció su primera palabra frente al muro de los lamentos. Gracias, por no estar seguro. Y en la plaza de San Pedro, donde multitudes se reunían esperando señales, no bajó ningún ángel. Pero las campanas comenzaron a sonar solas, 12 veces, como si anunciaran un nuevo evangelio, uno que no hablaba de poder, ni de gloria, ni de castigo, sino de comprensión, de fragilidad sagrada, de fe nacida entre escombros. El juicio había comenzado, no para condenar, sino para preguntar, ¿amas, incluso cuando no entiendes? Y aquellos que respondieron sí, no fueron elevados al cielo, sino a lo más profundo de su humanidad, y allí, por primera vez, encontraron paz. Episodio 15, el eco de la cruz en el corazón humano. No todas las cruces están hechas de madera. Algunas están hechas de memoria. Y otras, de un susurro que nunca dejó de resonar. El mundo no terminó. No se partieron los cielos. No cayó ningún juicio de fuego. Pero algo más profundo sucedió, el susurro sobrevivió. Ya no como escándalo, ni como amenaza, sino como una semilla en cada corazón que aún tiene el valor de creer, sin estar seguro. En una pequeña capilla abandonada, una niña encendió una vela sin cerillas. Dijo que lo hizo con el pensamiento. ¿Y qué pensaste?, le preguntaron. Ella respondió con inocencia perfecta. Pensé que si él dudó, yo también puedo tener miedo y aún así ser luz. En los archivos más secretos del Vaticano, donde se guardaban los objetos que nunca existieron, un guardia anciano, ya al borde de la muerte, pidió ver por última vez la astilla de la cruz. Pero al abrir la caja de plomo, estaba vacía. Solo un leve olor a incienso. Y una frase escrita con quemaduras suaves sobre el interior de la tapa. La duda fue mía. Pero la fe, si aún vive, ya es de ustedes. El mundo siguió girando. Las iglesias se llenaron de nuevo. Pero no de multitudes. De silencios. De personas que ya no temían tener preguntas. De creyentes que no buscaban respuestas, sino compañía en la incertidumbre. Y la cruz, esa cruz olvidada, tallada en dolor, bañada en sangre, silenciada por siglos, ya no pesaba, ya no era amenaza, era espejo, era abrazo, era hogar. Años más tarde, se encontró un diario anónimo enterrado bajo una lápida sin nombre. Solo tenía una página, una frase, y una firma que no parecía de este mundo. Asterisco a veces. La fe verdadera no se grita, ni se canta, solo se susurra, con los labios temblando. Como lo hice yo. Ese fue el último eco, el último regalo, y también, el principio de algo nuevo. No una religión, no una doctrina, sino un susurro que vive, en cada corazón humano que aún cree, aún sabiendo que, la duda también fue sagrada.